Hoy diputados y senadores rindieron protesta. Arranca la nueva legislatura en un acto, el acto constituyente, en una realidad política muy distinta al de la pasada legislatura. Hay un nuevo partido hegemónico que está a números de dedos contados para llegar a la mayoría calificada después de que se integraran a la fracción de Morena tanto el PES como el PT. Y esto hace que el PRI, que estaba en quinto lugar, el peor resultado que había tenido en los últimos 21 años, logre subir al tercer sitio, colocarse como la tercera fuerza, pero muy lejos del PAN, que ocupa el segundo lugar, y de, por supuesto, de Morena, que, como le decía, está muy cerca de la mayoría calificada. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. ¿Cuál es el futuro del PRI dentro de este Congreso? ¿Qué clase de oposición? ¿Cómo se va a posicionar junto con los otros partidos de oposición? ¿Y cuál es su agenda y las estrategias para enfrentar la nueva hegemonía de Morena? Soy José Buendía, le agradezco mucho que esté con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñeme, vamos a ver rápido unos datos de contexto sobre la nueva legislatura que hoy ha sido constituida para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestra plática de hoy. El PRI llega a la 64 legislatura del Congreso con la bancada más compacta de su historia reciente en una inédita quinta fuerza parlamentaria tras la debacle electoral del pasado 1 de julio cuando perdió la presidencia. Ni la primera vez que salió de Los Pinos en el 2000, el PRI ha vivido una situación tan desventajosa como la actual, al punto que el propio presidente Peña Nieto considera que si quiere tener futuro, deberá cambiar desde el nombre hasta su esencia. El diagnóstico de la actual presidenta Claudia Ruiz Massieu sobre la derrota del partido habla de un partido seducido por el poder y que se olvidó de las causas y de la gente. Ahora que regresa a la oposición, ello se traduce en una desorientación de proyecto y el desdibujo de la agenda de sus últimos años basada en la defensa de las reformas estructurales del presidente Peña Nieto. La antigua aplanadora legislativa ahora enfrentará la cómoda mayoría de Morena en el Congreso, donde ocupará las principales posiciones y comisiones para sacar adelante una agenda centrada en recortes del gasto público y austeridad para revertir la imagen de corrupción, abuso y privilegios del mundo de la política, algo de lo que ningún partido tradicional está en condiciones de oponerse. ¿Cuál es el papel que jugará el PRI en la legislatura? ¿Testimonial? ¿O podrá ser un freno a Morena? Según el Instituto Nacional Electoral, Morena tendrá 191 diputados federales y 55 senadores. Con sus aliados del PT y del PES tendrán mayoría simple en las dos cámaras. El coordinador del Partido Verde Ecologista, Arturo Escobar y Vega, sostuvo que la alianza legislativa con el PRI culmina y se inicia una nueva etapa donde van a ver un partido verde mucho más independiente o absolutamente independiente. El exlíder nacional del PRI, Enrique Ochoa, dijo que ante la propuesta de Morena para revocar la reforma educativa e implementar esquemas de austeridad, los priistas no solo serán críticos, sino que buscarán establecer alternativas para la población. Por ello, insistió que más allá de la cantidad de legisladores del grupo de Morena en San Lázaro, esperan un trabajo parlamentario plural con una discusión pública abierta y transparente a la ciudadanía y con buenas ideas a favor de México. El coordinador de los senadores, Miguel Ángel Osorio Chong, puntualizó que con el futuro gobierno y los otros partidos habrá disposición al acuerdo siempre que beneficie a México, pero también se opondrán con la fuerza de la razón y los argumentos cuando se busquen medidas que afecten al país. Con Opiniones Encontradas, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy seguramente ha seguido los diversos espacios informativos en los que han dado cuenta del inicio de la legislatura con la toma de protesta de diputados y de senadores en la primera sesión constitutiva. Y en ella, como hemos podido apreciar, es palpable el nuevo paisaje, la nueva geografía política que hoy domina las cámaras, a diferencia de la que había no solamente en la pasada legislatura, sino en las últimas, quizá desde 1997, en la que el PRI por primera vez perdió la mayoría
absoluta en el Congreso y dejó de haber una mismo color partidista en el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora vuelve a ocurrir esto. Morena está a unos cuantos diputados de tener la mayoría calificada para poder aprobar por sí solos reformas constitucionales después de que se incorporaran los diputados de la coalición que los acompañaron electoralmente. Era de dar en 3 años una vuelta de 180 grados. Creo que tenemos muchas lecciones que aprender. Creo que como partido tenemos que reformarnos. El PRI es un partido institucional de hace más de 80 años, pero necesitamos abanderar las causas de hoy. Yo te quiero decir, sí hay mucho que aprender, hay que ser unos priistas críticos, hay que aprender de los errores para que esta nueva generación, pues que somos una nueva generación por la edad que tenemos, sin embargo ya tenemos experiencia, pues no repitamos algunos errores, ¿no? La gente quiere ver otro tipo de perfiles. Yo me siento muy orgullosa porque soy de las mujeres más jóvenes de esta bancada, soy la única diputada federal de la Ciudad de México, así que tendremos que pelear mucho por nuestra ciudad. Y bueno, pues lo que nos toca hacer ahora es entender este nuevo acomodo y esta nueva democracia, pero además en el mundo, ¿no? En el mundo ha habido cosas insólitas en los últimos 15 años, ¿no? El Brexit, Trump, bueno, el proceso de paz en Colombia, ahora, bueno, en México gana Morena con un amplísimo margen. Creo que hay un sentimiento de antisistema a nivel mundial. Los ciudadanos cada vez están más empoderados. Hoy requieren perfiles que no sean tan como el típico político. Un sentimiento, ¿no?, de de antisistema. Y déjame conectar esto con el diagnóstico que hizo la presidenta de tu partido, Claudia Ruiz Macías, hace unos días sobre la derrota en las urnas el pasado 1 de julio. Dices, hay un sentimiento antisistema que está recorriendo el mundo. Significaría que el PRI se posicionó o es visto casi como el ejemplo del sistema, porque ella lo que dice es, a ver, el PRI lo sedujo el poder, estaba más atento de, saborear sus mieles, ¿no? Y muy lejos de la gente, muy cerca de los acuerdos cupulares, muy lejos del debate público, muy cerca de los factores de poder, muy lejos de las causas y de las necesidades. ¿Sí compartes eso? ¿Eso es lo que quieres decir con sentimientos antisistema? Sí, creo eso. Creo que el PRI ha sido un partido, pues, como su nombre lo dice, institucional, ¿no? Fue formador de instituciones. La mayoría de las instituciones que hoy existen en nuestro país fue gracias al PRI. Sin embargo, no nos podemos quedar con un PRI gobierno. Necesitamos un PRI moderno, necesitamos un PRI actual, necesitamos un PRI progresista, necesitamos un PRI que abandere las causas del siglo XXI. Hoy, bueno, pues ni en la escuela te enseñan lo mismo que hace 70 años. Entonces, ¿cuáles son las causas del siglo XXI? Bueno, las causas, primero es un PRI progresista, estar, por supuesto, a favor del matrimonio igualitario, de respetar los derechos de los otros, a favor del derecho a decidir sobre su propio cuerpo. El PRI del siglo XX, bueno, las causas del siglo XXI, por ejemplo, el tema del calentamiento global, del medio ambiente, todas las causas sociales, ¿no? El tema educativo, el de desarrollo social, la protección de los animales, la equidad de género, ¿no? Por ejemplo, a ver, algo que el PRI lo ha hecho, pero creo que algo nos falta comunicar. Gracias a la iniciativa del presidente Peña, el 50% de este Congreso somos mujeres. Antes no habían esas puertas. Sí, por la ley que 50, se hizo. 50. Entonces, y somos ejemplo a nivel Latinoamérica. ¿Qué falta? Comunicar. Entonces, el PRI debe de abanderar estas nuevas causas. A ver, el PRI se formó por sus sectores que hoy son vigentes, los campesinos, los obreros, los trabajadores. Está muy bien, pero hoy necesitamos agrupar a los universitarios, por ejemplo, que no están agrupados en un partido político, a los adultos mayores, por ejemplo, a todos los profesionistas del país, las causas de los profesionistas que viven. Creo que a las madres solteras, hoy tenemos un gran porcentaje de madres solteras en nuestro país. ¿Y cuál es la bandera del PRI? Creo que tenemos que actualizarnos, modernizarnos, dejar de pensar que siempre somos gobierno, ser una oposición y por supuesto ser institucionales porque eso nos caracteriza, pero también hay muchas cosas que aprender. Entonces, como dijo Colosio, hace más de 20 años, ¿no? Renovar o morir. Entonces creo que aquí tenemos un gran renovar o morir. Y la verdad es que las frases que dijo el presidente Peña
recientemente respecto a si el PRI quiere tener un futuro, debe no solo, bueno, debe, decía, comenzar por cambiar el nombre e incluso por la esencia. No sé si estés de acuerdo tú con eso y en su caso que nos puedas explicar qué sería cambiar la esencia del PRI. Un día, como comentábamos con Cintia López Castro hace un segundo en el corte, un día de shock para muchos de los partidos tradicionales que hoy, más allá de los datos fríos que se estuvieron manejando desde el proceso electoral, luego los resultados de la elección, la calificación y la asignación de diputados por parte de las autoridades electorales, hoy en la Cámara de Diputados, en el Senado, se enfrentaron con la realidad, y la realidad fue ver el tamaño de las bancadas, y en el caso del PRI, una de las bancadas más compactas posiblemente de su historia. Y Cintia, nos quedamos con el tema de lo que decía el presidente Peña recientemente. Hizo un roadshow explicando o tratando de hablar sobre un balance de su administración, y uno de los puntos a los que se refirió fue precisamente al PRI. No encajó, digamos, de manera autocrítica la derrota en las urnas el pasado primero, pero sí dijo que, además de que el candidato del PRI no había funcionado, que hacia adelante el PRI tendría que cambiar de nombre y de esencia. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, como priista que llega hoy al Congreso en la situación en la que estás llegando, ¿cómo te cae una declaración así? ¿Qué significa? ¿Te alienta? ¿Te deprime? ¿Te proyecta? ¿Te pone a pensar? ¿Cuál es tu...? Definitivamente creo que necesitamos un cambio en el PRI. Creo que se necesitan nuevas reglas, un nuevo código de ética, nuevas causas, nuevos perfiles. Creo que se tiene que hacer una buena combinación como hoy la tenemos en la bancada de Juventud y Experiencia. Yo te quiero decir que por lo menos casi la mitad es una generación impulsada por el actual presidente Peña, que es una generación joven, preparada, que venimos de la cultura del esfuerzo, que venimos desde abajo, que nos tocó perder muchas elecciones para poder estar aquí. Y creo que eso, con el cúmulo de experiencia que hay, se hace una buena combinación. A ver, yo creo que el PRI tiene que asociarse con otras cosas. Hoy el PRI se asocia con corrupción, con el PRI en el gobierno de abuso. Creo que de repente nos sataniza la sociedad, ¿no? A mí he llegado a estar en mercados y en todo, y a ver, diputada, ¿de qué partido es? Y les digo, a ver, espérenme, primero déjenme arreglarles esto, y ahorita les digo primero de que primero conozcan, y al final les digo soy del PRI, porque soy orgullosamente priista, pero hoy la gente te juzga de inicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues demostrar de qué estamos hechos, hacer un muy buen papel, defender a la ciudadanía. Y yo te quiero decir otra cosa, hubo 60 millones de personas que no votaron por López Obrador, que no votaron por Morena. Y esas 60 millones de mexicanos están esperando un contrapeso. Eso tiene que hacer el PRI, pero de manera congruente, de manera limpia, con políticos que sí podamos estar en una oficina, pero así como nos ves ahorita vestidos, pues podamos estar en la calle, haciendo trabajo con la gente. Creo que ese balance es lo que necesita, y a ver, a nivel mundial eso es lo que hay, ¿no? Se necesita otro perfil político. Yo creo que el PRI tiene que haber un proceso de renovación. Hoy la actual presidenta Claudia abrió un proceso para que todos los priistas podamos ser partícipe de esto. O sea, es decir, hoy en todo el país tú puedes participar desde una plataforma para poder dar tu opinión sobre qué PRI quieres. Y eso que está haciendo la presidenta Claudia me parece muy atinado, para que los priistas puedan alzar la voz y se pueda decir, bueno, ¿por qué PRI vamos? ¿Qué es lo que nos espera y qué es lo que queremos? Y bueno, a mi generación, pues nos toca hacer un gran papel. Como tú bien dices, tenemos la película del PRI gobierno. A ver, el sexenio del presidente Peña fue un sexenio con reformas que la gente tal vez las ve, pero las va a palpar en más tiempo. Por ejemplo, la reforma educativa. La gente dice, no, es que el PRI hizo la reforma educativa. A ver, la reforma educativa hace que hoy en este país no se vendan las plazas. Hace 6 años, una plaza de maestro te costaba entre 100,000 y 300,000 pesos.
Pagabas por y eso. es una de las reformas. Y hoy ya no hay Es eso. una de las reformas que seguramente va a echar Vivimos en México en una educación privatizada. Es decir, tú prefieres meter a tus hijos a una escuela privada que una escuela pública. Y necesitamos voltear eso, que la gente quiera meter a sus hijos a una escuela pública. Para eso hay que valorar a los maestros. La gente lo va a ver y hoy agradece esas reformas del presidente. Por supuesto, los cambios a nadie le gustan, ¿no? Entonces, hasta ha salido Monreal a decir, no, los primeros 3 años no haremos cambios constitucionales, porque da pavor hacer un cambio constitucional. Bueno, y mira que están cerca, pueden tener la mayoría calificada para hacerlos con unos cuantos diputados, pero tú decías, hay que ser un contrapeso. ¿Qué agenda lleva el PRI al Congreso? ¿Qué temas trae? ¿Cuál es tu agenda legislativa? ¿Y cómo te vas a posicionar frente a una nueva mayoría hegemónica como la de Morena? Ok, primero, respondiendo a los planteamientos que ha hecho López Obrador, el tema de la descentralización, estamos en contra de la descentralización de la administración pública. No se le puede violar los derechos a los trabajadores cambiándolos de lugar así nada más. 2, estamos en contra y haremos una consulta pública y nos iremos a las universidades, nos iremos a todos los sectores con el tema de que bajen los sueldos en la administración pública. A ver, una persona que es director general, que se preparó, que hizo su carrera, lo que cuesta una maestría. Yo ahorita estoy estudiando el doctorado y cuesta un dineral. Entonces, pagas tu maestría, pagas tu doctorado, tienes hijos, los metes en escuelas para que te bajen el sueldo, la gente no le va a alcanzar. Y entonces nuestros buenos perfiles, nuestros perfiles técnicos van a terminar yéndose al extranjero. Entonces, vamos a abogar porque la gente tenga sueldos dignos. No se trata de que todos ganemos menos, se trata de que ganemos bien, pero que se pueda hacer un trabajo digno en la administración ¿quiénes pública. se oponen? ¿Con quiénes compartirías esa postura? ¿Con el PAN? Claro. Porque el PRD creo que no. Movimiento Ciudadano tampoco. Bueno, Movimiento Ciudadano está haciendo este bloqueo con Morena, pero vamos a tocar las puertas de la ciudadanía para ver qué opina de eso. En las encuestas que hemos hecho, el 65% de los encuestados, con una muestra de 5,000 por ejemplo, en la Ciudad de México, donde están las dependencias, están en contra de la descentralización y de la disminución de sueldos así, porque lo único que generas es que o busquen dinero por otro lado, fomentas mucho más la corrupción, y no se trata de que a todos nos vaya peor, nos trata de que a todos nos vaya mejor. Esa es una agenda fundamental, y voy por el tema educativo. Me tocará defender, explicar, comunicar en este tipo de espacios qué es la reforma educativa, cuáles fueron sus logros, cuáles fueron los alcances, para que la gente lo entienda y podamos participar en estas consultas que se están haciendo, hacer otra consulta aparte para defender la reforma educativa. Que la reforma educativa, te lo comento, es no a la venta de plazas, no a la herencia de plazas como se hacía antes, una evaluación, un plan de estudios mucho más actualizado, el parte del inglés como segundo idioma en las escuelas. Eso es la reforma educativa. Entonces, nuestro trabajo será defenderla. Quiero participar en la Comisión de Educación y desde ahí defender la educación para nuestro México. O sea, en contra de 2 de las principales iniciativas del próximo gobierno, la descentralización y el tema, la ley de austeridad, una parte, ¿no? Una parte, a ver, yo estoy a favor de no privilegios en el legislativo, como el coche, como el seguro de gastos médicos. A ver, yo en la asamblea jamás usé el coche, mi seguro de gastos médicos lo pago yo desde hace 6 años. Eso está bien. O sea, creo que no tenemos que usar un coche oficial para ir al cine en la tarde, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con eso. Pero en lo que sí estoy en contra es en la descentralización, porque parece, y te doy ese dato, casi el 70% de los hoy diputados de Morena no cuentan con licenciatura. O también mucha gente que tampoco está preparada y están diciendo muchas locuras. Cuando se descentralizó el INEGI en el 85, Aguascalientes, el costo fue altísimo. ¿Sabes cuánto costó eso? Aprox. Te mentiría en la cifra, pero es un monto bastante alto, que si lo multiplicas por más de las 18 dependencias, pues no hay dinero para hacer eso. Y fue un proceso muy difícil el del INEGI en el 85 para Aguascalientes. Ahora imagínate trasladar todo. Eso es lo que vamos a defender. Hay 60 millones de mexicanos. ¿Disminuir el salario o la dieta de los legisladores? ¿Estás de acuerdo? Estoy a favor y te voy a decir que transparenten nuestros salarios.
Que no digan que ganamos 5 pesos y te den por otra parte más. Que nos digan exactamente lo que ganamos y nosotros somos transparentes. Sí, que te digan lo neto y no el apoyo parlamentario, y que nos digan lo real para nosotros también poder comprobar nuestros bienes, poder comprobar lo que pagamos, poder comprobar lo que gastamos y poder ser transparentes con la ciudadanía. Entonces, sí creo que como cualquiera, que se mete en transparencia y sabe cuánto ganas. Creo que sí está bien la austeridad, pero tiene que ir acompañado de otras cosas. Ahora, si el 67% de los diputados de Morena no cuenta con licenciatura y no van a tener para pagar asesores, ¿cómo van a hacer nuestras leyes? Déjame, hoy se instaló acto constitutivo del Congreso, Cámara de Diputados y de Senadores, una nueva mayoría hegemónica, la de Morena, después el PAN, el PRI, en tercer sitio, la tercera fuerza dentro del espacio legislativo. Estamos hablando con la diputada priista electa, Cintia López Castro. Me quedé justo en el punto, Cintia, de cómo van a hacerle ahora, después de que más bien las experiencias que habían tenido habían sido las de partido dominante o en cámaras divididas a 3 bandas, cómo o cuál la estrategia para posicionarse frente a una fuerza hegemónica que está a unos cuantos votos, casi contados con los dedos de la mano, para poder tener mayoría calificada y, si lo haga o no lo haga, actuar o poder actuar como la aplanadora que tantas veces señalamos en el siglo pasado de la actuación del PRI en el Congreso. Yo veo combatiendo este centralismo que está haciendo el actual presidente electo. Hasta en nuestras propias constituciones ha habido una evolución dentro del centralismo, pasando y defendiendo al federalismo, y hoy parece que tenemos un presidente electo que se regresa a esa parte centralista. Entonces, creo que lo que nos puede hacer ganar, ser una buena oposición, primero es la preparación, ¿no? Sin duda los perfiles dentro de la bancada del PRI son perfiles muy preparados, son perfiles con maestría, hay perfiles de doctorado, fueron subsecretarios, tenemos un subsecretario de egresos, tenemos 4 exgobernadores, hay perfiles jóvenes que son pues especializados en un área, hay personas técnicas sobre algunos temas. Bueno, creo que eso va a hacer que el PRI tenga esa fuerza. Yo te lo decía, un gran porcentaje de los diputados de Morena no cuentan ni con licenciatura, y está bien. O sea, la Cámara de Diputados es la Casa del Pueblo en representación de los mexicanos. Pero tú ves una ventaja comparativa total. ¿Cómo van a dar el debate? O sea, ¿cómo van a dar el debate si no tienen una formación académica, si no tienen preparación técnica, si además quieren no tener asesores? Bueno, pues más bien yo, si estuviera del otro lado, estaría preocupada como ciudadana sobre qué van a hacer ellos. Yo creo que el PRI tiene una gran experiencia, tiene una gran disciplina, y lo que el PRI puede hacer es una oposición muy responsable, una oposición muy firme y una oposición que se gane con argumentos en la tribuna. Creo que eso es lo que nos hace fuertes. ¿Pero no se le olvidó al PRI ser oposición en los últimos 6 años? Pues mira, yo te hablo de mi caso. No se relajó y, como decía Claudia Ruiz Massieu, atendieron un poco a la base y demasiado a las cúpulas. Yo, mira, te hablo como al ser diputada capitalina priista. He vivido en la oposición los últimos 14 años de mi vida. Casi de minoría minoritaria. De minoría minoritaria. Sí. Entonces te tienes que volver, pues, ahora sí que una guerrera en esta ciudad si quieres representar otro partido político, y prepararte mucho, ¿no? Prepararte mucho. Creo que necesitamos perfiles sólidos académicamente, pero también de la mano con la gente, que sepan lo que está pasando en las calles, ¿no? Hoy antes de tomar protesta, tomo de tu casa Eje 1, Tepito, para poder llegar a la Cámara de Diputados. Y de verdad volteé y dije, por ellos tenemos que ir, ¿no? Por los comerciantes, por los que estaban a las 7 de la mañana ya trabajando, por todas las madres de familia, por todas las zonas de inseguridad. Por eso es lo que tenemos que luchar en la Cámara para poder hacer un buen papel. No me preocupa que seamos 47 diputados, somos ahora sí que como los 300, ¿no? Combatieron a un ejército de miles y miles de personas y eran 300 bien preparados, eran 300 soldados que pudieron ganar esa guerra. Creo a ver, va a ser una oposición que va a tratar de ser una oposición, digamos, aprovechar la preparación de sus cuadros,
muy mediática, tratar de hacer opinión pública, aunque no se les está viendo, lo platicábamos hace un momento, digamos, las otras oposiciones de los últimos años las hemos visto mucho más posicionadas, mucho más echadas para adelante, bajando a la plaza pública, buscando el debate, por no decir dentro del recinto, que tú mismo te tocó vivirlo hoy. Claro. Pues mira, sí, creo que el PRI tendrá un momento que atender otra nueva manera de hacer política, porque hoy somos oposición y nos tenemos que comportar así. El PRI históricamente siempre ha sido institucional, históricamente pues tuvimos 2 sexenios que no, pero hemos tenido el gobierno. Entonces ahora nos toca hacer oposición, ponernos en este papel, asumir este papel y hacerlo bien. Y te voy a decir otra cosa, tampoco que Morena cante victoria. O sea, sí son muchos diputados, pero a ver, están compuestos por diversas partes políticas de todos los partidos políticos. Es decir, PT, claro, PES, y dentro de los propios de Morena hay gente que viene del PRI, del PAN, del PRD, sin partido. Entonces va a haber una descomposición y yo te digo algo, ellos que aprendan más bien a hacer gobierno. Te voy a compartir una historia de hoy. Estábamos en el recinto y todos los de Morena se ponen a gritar, ¿no? Y volteamos y dijimos, bueno, creo que les debe de caer el 20 de que ya van a hacer gobierno y no se pueden poner así, porque ahora ellos tendrán la responsabilidad de resolver. Entonces creo que el reto es doble. Sí, para nosotros asumir este papel de oposición, pero también ya, para ellos. ¿Ustedes ya salieron de su shock? ¿El PRI ya salió del shock del 1 de julio? ¿O apenas va a entrar al ver las condiciones políticas tan diferentes a las que va a tener que enfrentarse los próximos años? Sin duda, yo creo que nadie lo vive, lo experimenta en cabeza ajena. Yo creo que el PRI, por supuesto que fue un shock para los priistas a partir del 1 de julio, y poco a poco hemos ido viendo los cambios. Por supuesto que es un shock si lo comparas con lo que se tenía hace 3 años. Sin embargo, te digo, creo que es una bancada preparada, sólida, y lo que sí te puedo decir es en unidad. Es una bancada muy unida, tenemos un coordinador que fomenta mucho la unidad, un coordinador que muy disciplinado, que fue dirigente del PRI en los momentos más difíciles del partido. Entonces, estoy segura que vamos a hacer un gran papel, aunado de, pues de los propios errores, ¿no? Que vamos a empezar a ver ya Morena como, porque lo han hecho bien de oposición, pero queremos ver cómo lo hacen de gobierno. Y el PRI, bueno, pues aprender, renovarse, diferentes prácticas y actualizarse. El Verde se acaba de abandonar. El Verde dijo, yo ya no sigo con ustedes en la coalición legislativa. Bueno, sabemos que el Partido Verde históricamente ha sido, luego va en una elección con uno y en otra con otro. Yo creo que ahora el PRI, parte de la agenda del PRI serán los temas ambientales, parte de la agenda del PRI será la protección a los animales, parte de la agenda del PRI será toda esta ala que si hoy no nos acompaña, bueno, pues será momento que el PRI lo abandere. Sí, porque había quedado ahí un poco relegada. Claro. Se requiere una agenda mucho más actual y que la ciudadanía se sienta representada. Así como en los 80s, todos los, no sé, las uniones de diferentes, de los sectores populares, por eso nació la CNP, se sentían representados con el PRI a través de un sector. Bueno, pues hoy necesitamos representar a la sociedad de hoy, no a las mujeres de hoy. Son muy diferentes las mujeres de hoy que las mujeres de hace 70 años. Entonces necesitamos cambiarnos ese chip y volvernos un PRI moderno. ¿Y de ahí va a venir parte del cambio y la renovación del PRI, de los congresos? ¿O tendrán que ser dirigentes externos del partido en los estados, militantes de base? ¿Dónde va a venir el cambio del PRI? Yo creo que sí hacer un gran respeto a la militancia, ¿no? Que fue algo que se modificó y al final, pues muchos priistas se sintieron relegados al decir, bueno, yo llevo tantos años en el PRI y no veo que se respete esa parte. Creo que hay militantes muy valiosos, hay externos también muy valiosos. No me atrevería a definir un perfil en específico, sino que en cada estado los dirigentes, los comités que se tengan que renovar sean priistas de corazón, que lo traigan aquí. El que quiera ser priista en esta etapa de oposición es un verdadero priista. Y 2, que estén
que tengan ganas de transformar, que vean el servicio público como un medio para transformar y no para servirse. Hacer negocios y servirse. Muchas gracias, Cintia. Gracias, Pepe, López es un Castro, gusto como estar siempre. contigo. De verdad, un placer que hayas estado con nosotros hoy justo cuando gracias. tomaste protesta junto con el resto de los diputados y senadores en el Congreso de la Unión. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos aquí mañana a 7 de la tarde, aquí desde Ciudad Imagen. Que le vaya muy bien. Buena tarde. Adiós.